Muchas gracias, señor presidente. En realidad, hoy en día se sumará a la historia de nuestro país el debate de la vacancia de un presidente de la República. Solo 3 mandatarios en la historia de este Congreso o de la historia nacional han sido vacados de la presidencia de la República en ese entonces. La vacancia es una institución que se incorpora a la Constitución política en el año 1839. Más de 170 años de este instrumento que se encuentra consagrado en la Constitución política tiene en vigencia. Entonces nos permite decir, presidente, que esto no es sencillamente, se ha urdido una forma tal de que podamos nosotros utilizarla el día de hoy para poder vacar a un presidente. Es una institución jurídica que tiene 170 años y que es importante indicarlo para que la ciudadanía escuche y se entere de estos temas que son tan importantes. Estamos haciendo, presidente, un mecanismo constitucional de control político. No estamos rompiendo el orden constitucional, como algunos interesados han querido deslizarlo, con la finalidad de malinformar a la ciudadanía. Este es un mecanismo válido de control político. La incapacidad moral es una valoración meramente política. No podemos hablar de una conducta delictiva, sino de una conducta moral. La decisión que tomaremos hoy se funda en lo dicho por el señor presidente cuando se le pregunta: ¿nos ha convencido lo dicho por el primer mandatario hoy en este Parlamento? Lamentablemente creemos que no. Y es por ello, presidente, que lo que queda claro es que el ministro Kuczynski, en el gobierno del prófugo expresidente de la República, Alejandro Toledo, antes de asumir la cartera de Economía en 2 oportunidades, no renunció a la dirección de sus compañías. Además, cobró utilidades de sus empresas por consultorías a Odebrecht, conforme él mismo lo ha manifestado. Por lo tanto, acá no existe un asalto al orden democrático, ni mucho menos una vacancia express, como también se ha manifestado en los próximos días. Por el contrario, aquí lo que se está haciendo, presidente, sencilla y llanamente, es que estamos aplicando lo que la Constitución nos dice y nos manda y nos exige. Este Parlamento no solo respeta el orden constitucional, sino que cumple con su rol de control político en un adecuado equilibrio de poderes. Lo que sucede, presidente, es que nunca la teoría del hecho a la realidad se ha cumplido en el país, porque hemos visto frecuentemente parlamentos complacientes al Poder Ejecutivo. El artículo 126 de la Constitución es clara y los argumentos que se han esgrimido son autoincriminatorios. Hay muchas preguntas que siguen en el tintero. Un empresario que ha manejado muchas cuentas y dinero, ¿no sabe lo que pasa en su cuenta corriente y con su dinero? El único dueño de una cuenta no es responsable de lo que pasa con esta. El presidente desconocía el artículo 126 de la Constitución, que señala que un funcionario público no puede contratar con el Estado. Muchos temen, presidente, por la economía de nuestro país,
pero olvidan que los fundamentos de la economía peruana son muy sólidos y el ruido político es básicamente temporal. Está en marcha. Minuto adicional, congresista, continúa. Presidente, por la recuperación de la inversión minera, y eso no cambia con las condiciones políticas. Somos un país que con una buena administración podemos salir adelante, pero hace falta decisión, mano firme y un buen timonel que nos dé un rumbo definido. La seguridad ciudadana, la corrupción y la desaceleración del crecimiento económico son los principales problemas que aquejan a los peruanos, siendo los principales cuestionamientos al actual régimen. El niño cosero, las pasadas huelgas de maestros y médicos también forman parte de las críticas, el lento avance de la reconstrucción del norte y los múltiples problemas sobre las mismas que han llevado a la ciudadanía a que respondan encuestas indicando la baja aceptación del régimen. Situación, presidente, que nos preguntamos, ¿acaso todo esto que acabo de manifestar, es responsabilidad del Parlamento? Puesto que no. Este es un tema exclusivo y excluyente del Poder Ejecutivo. En ese orden de ideas, señor presidente, debemos vacar al primer mandatario de la nación por haber incurrido en la causal de incapacidad moral permanente. Decimos lamentablemente que sí. Fue el propio mandatario quien dijo: nunca he tenido la menor intención de ocultar nada. Sin embargo, la realidad demuestra que eso fue precisamente lo que hizo. Fue el propio mandatario quien nunca ha estado a cargo de la gestión ni administración de mi empresa, como manifestó cuando he ocupado un cargo público. Todos corresponden a contratos que se celebró y firmó el señor Sepúlveda, no yo. Ahora sabemos. Para que termine, congresista. La empresa sigue siendo de su propiedad y también las utilidades. A muchos nos puede causar pesar, y me incluyo, presidente, pero primero es la salud del país. Y para concluir, presidente, son muchos los hechos que nos ha llevado a esta sesión y son parte de la decisión que hoy tomaremos. Como dice ese viejo adagio, a confesión de parte, relevo de pruebas. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista. El turno